Es el último capítulo del Evangelio de Juan y vamos a poner atención a cómo el apóstol Juan termina el Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan tiene el propósito de presentar a Jesús como Dios. Y hoy va a ser la última porción en esta etapa de la iglesia en donde vamos a ver a Juan hablarnos y recordarnos acerca de la importancia de ver a Jesús como Dios, con el propósito de que nosotros podamos avanzar creyendo mucho mejor en nuestra fe en Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedirle a Él que nos ayude en esta última porción del Evangelio de Juan a entender lo que significa lo que Él nos ha enseñado. Vamos a leer todo el capítulo, así que quiero que me sigan de manera ágil. Capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan, desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Jesús vino, tomó el pan, se lo dio y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Tomás, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Versículo 18. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no querías, donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pero volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la escena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso
el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios, y de esta manera hemos terminado la exposición del Evangelio de Juan en estos años. Y quiero que juntos oremos, así como todas las exposiciones que hemos tenido, para que el Señor nos ayude a comprender cuál es la intención que Él tenía al exponer a través de la vida de Juan estas palabras, y cuál es el propósito que tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo para que este tiempo cumpla su propósito. Nuestro buen Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres el que nos has atraído hasta aquí. Con el mismo amor que seguiste llamando a tus discípulos a pesar de las circunstancias, su falta de fe, sus dudas, hoy nos sigues atrayendo hacia ti. Y por esa razón, Señor, queremos rogarte, y quiero rogarte por mis hermanos y unirme junto con ellos a la petición de que por favor, Espíritu Santo, nos des un corazón dispuesto para poder comprender la hermosura que hay en tu palabra, y sobre todo poder conectar eso de tener fe en ti con el amor que tenemos por ti, por el amor que tenemos por otras personas y el cuidado que tú nos has dado para también cuidar a otros. Señor, guárdanos de una fe en donde podemos decir que te creemos, pero donde nuestro amor por ti está seco y totalmente desconectado de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y haz hoy el milagro de que tu palabra limpie nuestro pecado, nos ayude a vivir en propósitos claros hacia ti, y que podamos experimentar el Espíritu Santo que usa esa promesa que prometió que Él era el Espíritu de verdad y que nos guiaría a la verdad. Señor, hoy guíanos a la verdad y ayúdanos a olvidar que es un hombre el que habla, y ayúdanos a recordar que es su Espíritu Santo el que proclama la verdad a tu pueblo a través de este humilde servidor. Señor, guárdame, Señor, de mí mismo, y que tu palabra hoy sea expuesta, que Cristo sea exaltado y que la fe de estas personas sea fortalecida, y los que no tienen fe, Señor, dáselas hoy. Llévalos a arrepentimiento, y a aquellos creyentes que están entre nosotros, fortalécelos en el nombre de Cristo Jesús, que nos ha buscado también el día de hoy. Señor nuestro, oramos. Amén. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y el que tenga oídos que oiga lo que la palabra de Dios quiere decir a nosotros. Mis amados hermanos, así como esta porción, en muchas ocasiones la palabra de Dios está haciendo una diferenciación importante entre lo que significa seguir a Jesús con una verdadera fe y lo que no. Una de las cosas que vino a hacer precisamente este grupo de personas liderados por Jesús fue precisamente una diferenciación entre un grupo muy religioso y un grupo que realmente seguía al Dios verdadero. Y nosotros necesitamos estar constantemente en la reflexión personal acerca de nuestra fe. Así que durante este tiempo yo quiero hacer, así como el texto lo propone, y así como Juan quiso hacer un broche de oro para hablar acerca de la fe en una relación entre amar a Jesús y amar las ovejas. Es decir, amar a Jesús tiene una relación directa, un fruto directo y evidente de amar a sus ovejas. Y para hablar de las ovejas, pues tenemos que entender un poco el contexto de esa época. Esa época, entendemos que una de las actividades más importantes de manera económica era la labor de pastorear ovejas. Era una de las razas de animales más resistentes en esta época, de diferentes climas que ellos vivían a los nuestros, y cómo esa actividad terminaba siendo también una actividad productiva importante en esa cultura. Y asimismo ellos podían entender que había pastores que podían cuidar a las ovejas, un rol de ser cuidadas esas ovejas, y una comparación que la Biblia hace entre su pueblo, el pueblo que Dios tiene para sí, como un pueblo que tiene esas características de las ovejas, que necesita ser cuidado, y diferentes connotaciones que tienen las ovejas, y que la Biblia nos ayuda a entender
que el pueblo de Dios son como esas ovejas. Y me propongo 2 puntos el día de hoy, y es que el amor del Señor cambiará tus planes. El amor del Señor cambiará tus planes. Vamos a ver desde el versículo 21 al versículo 14. Y vamos a ver también el punto 2 que me he propuesto el día de hoy, es amar al Señor significa reconocer el señorío de Jesús en tus planes, desde el versículo 18 al 25. El primer punto entonces, el amor del Señor cambiará tus planes, y amar al Señor significa reconocer su señorío en tus planes. Y por último me propongo que tú recuerdes esta frase sencilla: ama al Señor, ama a sus ovejas. Ama al Señor, ama sus ovejas. La fe es amar al Señor y amar sus ovejas. Si pudiéramos resumir el cristianismo de manera práctica, es amar al Señor y amar a sus ovejas. Amar al Señor y amar a sus ovejas. Y vamos entonces a adentrarnos en el primer punto, y es: el amor del Señor cambia tus planes. El amor del Señor va a cambiar tus planes si tú conoces realmente el amor del Señor a través de Cristo y lo que Él ha hecho por ti y lo que Él ha hecho para salvarte de ti mismo. Esa convicción va a cambiar tus planes. Hay un ambiente en el que se desarrolla esta historia a partir del versículo 1, y ese ambiente me recuerda la historia de Agustín. San Agustín es uno de los teólogos más importantes de la historia de la iglesia cristiana, y él tiene un libro en donde él manifiesta su cosmovisión de manera más amplia, que se llama La Ciudad de Dios. Y en La Ciudad de Dios él habla con orgullo acerca de un cambio que estaba haciendo la creencia cristiana aún en el Imperio Romano. Y ellos empezaron a entender, producto del cristianismo, que matar a la gente y exterminarlos ya no era la mejor manera de conquistar. Y él hace una comparación, por ejemplo, entre los griegos y lo que pasaba en Troya, y todo lo que ellos hacían para conquistar tenía que ver con violar a sus mujeres, acabar con sus lugares de culto religioso, exterminar su cultura y posicionarse sobre ellos. Pero San Agustín hablaba acerca de los romanos con una frase que él quiso destacar. Para ellos era un bastión perdonar a los rendidos y abatir a los soberbios, y que siendo ofendidos quisieran más perdonar a sus enemigos que ejecutar a sus cervices con la venganza. Él estaba comparando lo que Roma estaba haciendo después del impacto del cristianismo, y era que ellos estaban siendo un imperio, pero al mismo tiempo ellos se estaban jactando de su generosidad. Ellos obviamente tuvieron muchos errores, pero de alguna manera San Agustín estaba mostrando esto como una forma buena en la que ellos ya no conquistaban haciendo el exterminio de esas culturas, sino también respetando sus lugares de culto, lo cual es una buena práctica teniendo en cuenta que Roma no era precisamente la representación de lo que es el cristianismo. Pero eso también trajo muchos perjuicios a Roma, y es que ellos se jactaban de decir: no vamos a exterminar la cultura, lo cual era bueno si no se trataba de matar a las mujeres, de abusar de ellas, de exterminar la cultura de las personas, pero trajo muchos perjuicios porque trajo consigo también un sincretismo. Entonces ellos se jactaban de no acabar con la cultura, incluyendo sus religiones, pero el Imperio Romano se vio entonces protagonizado por diferentes manifestaciones de la fe, y ellos aprobaron y dejaron a la libre expresión de las personas su fe, incluyendo el cristianismo. Tiempo posterior a esto, ellos empezaron a imponer el cristianismo dentro de su imperio, pero era una manifestación contradictoria, que ellos permitían que siguieran llevando a cabo sus cultos, y entonces surgió mucho de lo que conocemos históricamente como el helenismo, en donde cada uno empezaba a manifestar lo que creía, y eso terminó trayendo también a una distorsión a la iglesia cristiana o católica en esta época, porque había mucho sincretismo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Terminando precisamente la exposición de Juan, nosotros necesitamos evaluar que cada uno de nuestros corazones y prácticas cristianas tiene esto del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla entre lo que Dios dice que nosotros deberíamos de vivir como cristianos y nuestras propias religiones. Todos tenemos nuestras propias religiones. Así nosotros digamos que somos cristianos, tenemos nuestros propios sistemas en donde nosotros depositamos confianzas personales
para poder experimentar plenitud, paz, confianza. Así que cuando yo digo que el amor del Señor cambia tus planes, es precisamente lo que nosotros vemos en esta escena. ¿Cuál es la escena? El versículo 1 del capítulo 21 dice que Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esa manera, dice que ellos estaban juntos y en el momento en el que ellos estaban, Pedro dijo que él iba a ir a pescar. El versículo 3 dice que Pedro dijo, me voy a pescar. Pero no solamente era la expresión de un hombre que estaba diciendo que iba a ir a practicar la labor de la pesca, o como nosotros decimos en esta época, pescar de manera deportiva, sino que Pedro estaba tomando una decisión importante en la que nosotros vamos a introducirnos aquí para identificarnos. Pero tal vez ellos habían tenido 2 encuentros con Jesús de manera sobrenatural, uno cada domingo, que ellos estaban reunidos pensando en las enseñanzas de Jesús. Pero Pedro en este momento, él estaba tomando la decisión de ir a pescar no solamente como una actividad, sino como un estilo de vida. Pedro había sido un pescador tiempo atrás. Cuando Jesús se encuentra con él, era un pescador de manera profesional, era su profesión. Y en ese momento Pedro está decidiendo recobrar una vida en donde él continúa con su profesión, pero tal vez con una fe en Jesús. ¿Qué tiene que ver eso contigo, mi amado hermano? Conseguir una relación con Dios, o tal vez disfrutar de los derechos otorgados con Dios, de tener una relación con Él, tiene que cambiar no solamente la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios, sino la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestras profesiones, la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestra vida práctica. En ese momento tal vez Pedro estaría considerando, bueno, Jesús se fue, esto de andar predicando por todos los pueblos tal vez llegó a su fin. Esto de estarle hablando a la gente tal vez era una cuestión de una temporada mientras Jesús estaba, yo me voy a pescar. Pedro no estaba renunciando a la fe, Pedro no estaba dejando de creer en Jesús tal vez como lo que ellos habían estado, pero había una desconexión entre la fe que tenía en Jesús como su Salvador y su día. Algunos teólogos y buenos escritores lo hablan acerca de la cultura cristiana contemporánea como una desconexión entre el domingo y el lunes, una desconexión entre lo que practicamos en nuestra fe aquí adorando a Dios y lo que pasa el lunes en nuestro trabajo. Y entonces tenemos lo que ellos llaman una dicotomía. Entonces vivimos lo que tal vez Roma se jactaba, diciendo no, yo soy bueno porque yo profeso el cristianismo, pero al mismo tiempo permito que sigan otras religiones como una forma de respeto. Y nosotros a veces estamos practicando lo que la cultura romana practicaba como su jactancia. No, yo soy cristiano, pero yo no soy religioso. Yo tengo mi propio estilo en mi trabajo, yo tengo mi vida aquí y yo practico mi propia seguridad el lunes, pero el domingo soy cristiano. Y está esa dicotomía en donde la fe no logra influir en nuestra vida práctica, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en lo que nosotros somos como creyentes a partir del lunes. Pedro entonces dijo, me voy a pescar, y entonces otros también dijeron, nosotros vamos también contigo, y ellos fueron y entraron en la barca y toda la noche no pescaron nada. Esta frase en donde el apóstol Juan está diciendo no pescaron nada, está citada aquí para traer en referencia el primer momento en donde ellos, cuando conocieron a Jesús de manera milagrosa. Esta es una escena que está centrada en Pedro. Y me encanta cómo Jesús usa la vida de Pedro para ayudarles a ellos a entender que esa vida en la que ellos están decidiendo vivir, desconectando su fe de la vida práctica, no es posible. No se puede seguir a Jesús realmente con esa dicotomía. O seguimos a Jesús con todas las cosas o no estamos siguiendo a Jesús. Está bien estar en una lucha, pero es necesario que Jesús sea el Señor no solamente de tu domingo, sino también de lo que está sucediendo en la manera en la que tú te relacionas con tu familia, con tu propia salud, con tu enfermedad, con tus relaciones amorosas, en tu matrimonio, en tu soltería. Es el Señor Jesús, el Señor de tu billetera, el Señor de tu sexualidad, el Señor de tu mismo cristianismo, o tú has construido tu propia manera de manifestar la fe.
y Jesús se presenta de manera hermosa en una escena similar, todo creado soberanamente por Dios, para que ellos no les quepa la menor duda de que ahora este encuentro con Él va a cambiar la manera en la que ellos llevan a cabo sus planes. El amor del Señor cambia tus planes. El amor del Señor cambia tus planes. Versículo 4 dice: cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Parece que esta expresión de Jesús, cuando dice la palabra de Dios que ellos no sabían quién era porque de manera soberana, algo como lo que dice Lucas 9:44, dice la palabra del Señor: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, les estaban veladas para que no comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Lucas en el versículo 45 está hablando acerca de que habían momentos en donde de manera soberana habían cosas que estaban veladas, era como si hubiera un velo en ellos. Y era raro porque Jesús había caminado durante tanto tiempo con ellos. Él no se presentó como un fantasma, su cuerpo era un cuerpo glorificado, pero tal vez se parecía mucho al Jesús antes de la cruz. Pero por alguna razón ellos, ya sea por la distancia, por el momento de la madrugada, por la situación, les era velado conocer de manera física que el que estaba hablando en la orilla era Jesús. ¿Con qué propósito sucede esto? Con el propósito de que ellos confiaran en la manera en la que iban a depositar su confianza en ese Jesús y en su proyección de la vida, no solamente por lo que veían, sino por lo que Él les iba a enseñar en esa escena. Mi amado hermano, a través de esta porción yo quiero que tú medites en lo que Dios te está enseñando acerca de tu proyección de la vida, no por lo que tú ves de la vida cristiana, no por los frutos, no por los resultados o por las expectativas, sino por el Dios, el Jesús en el que tú has dicho confiar. Y si tú has dicho confiar en Jesús, entonces ese Jesús y su amor por ti debe cambiar en todas las ocasiones. Si realmente tienes una fe salvífica, tus planes. Jesús y su amor deben cambiar tus planes. Cuando Jesús entonces les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? La referencia de hijos entonces cambia la connotación. Ya no solamente era lo que ellos veían, sino quién se estaba relacionando con ellos. Vemos que muchas de las cosas que ellos estaban creyendo ahora que ellos habían confiado en Jesús era que Dios era su Padre. Y ellos respondieron no. Y Él les dijo: eche la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Esta fue la misma indicación que Jesús les había hecho cuando ellos no comprendían quién era Él. Entonces lo que estaba haciendo Jesús era presentarse a ellos por lo que Él les decía, por su esencia, ya no por su imagen. Era una nueva era en donde ellos tendrían que confiar en el futuro, las decisiones que harían en su trabajo, en su vida práctica, por las palabras de Jesús, ya no solo por su presencia física. Y esa es la misma relación que nosotros hoy tenemos con Jesús. Porque su presencia física aún puede ser reemplazada por sus palabras, porque son igual de sólidas. Sus palabras son confiables, sus directrices son claras. En Él y su palabra estamos seguros, en la manera en la que Él nos trata, en la manera en la que Él nos guía a través de su palabra. Entonces, el Señor Jesús, en ese momento, después de que les dicen que echen la red, dice que ellos las echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces, recordando esa escena en donde las redes se rompían. En ese caso, las redes se rompían por la cantidad de peces. Después vamos a ver que en símbolo de lo que significará la gran cosecha que los apóstoles harían, estas redes no se rompieron, como símbolo del mismo respaldo, pero a una nueva capacidad en ellos para atraer a sí mismo a Jesús, a aquellos que deben ser parte de su pueblo. Versículo 7 dice que en estos momentos aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. O sea, Juan dijo: es el Señor. Ellos dos, por su relación con Él, por la recordación de ese momento en donde Jesús les había dicho que enviaran las redes, dice entonces: es el Señor. Es Él el que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas.
Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, tal vez porque estaba ya en su atuendo de trabajador. Los judíos odiaban estar desnudos, y la única razón por la que él tal vez no tenía completamente su atuendo era porque tal vez había estado trabajando y tenía que experimentar el calor de la madrugada con todo lo que implicaba hacer este ejercicio de la red. Pero él se puso su ropa reincorporándose a una relación social. Ahora voy a encontrarme nuevamente con el Señor, y se había quitado esto, dice el versículo, para poder trabajar, y se echó al mar. Era la personalidad activa de Pedro diciendo: es el Señor nuevamente, y se tiró de manera impetuosa al mar. Y otros discípulos estaban en la barca, y ellos decían, pues dice el texto, que no se tiraron, sino que como estaban a unos 100 metros, se preocuparon por arrastrar la red llena de peces. Y en ese contexto vemos que el protagonista es Pedro. Y entonces esta historia quiere enseñarte a ti algo a través de la historia de Pedro. Recordemos que Pedro es el más activo, el más sanguíneo, el más alegre también en sus decisiones, el más decisivo en su forma de reaccionar, pero también fue aquel que traicionó a Jesús 3 veces. Y entonces Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro entonces subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces. Dice la palabra de Dios que eran 153 en total, mucho más de lo que algún pescador pudiera alguna vez pescar. Y entonces en ese momento, en medio de esa escena en donde ellos están recordando que se están encontrando con aquel que les ha liderado durante todos estos años, y encontrando ese momento especial, Jesús, dice la palabra del Señor, que les tenía un desayuno. Habían brasas, Jesús les había preparado pescado para desayunar y pan, una comida típica pero deliciosa para en este momento disfrutar con sus discípulos un tiempo de comunión. Y entonces Jesús les habla acerca de la enseñanza que Él quiere que ellos recuerden. La vida cristiana no es una desconexión entre la fe y la vida práctica. Jesús entonces toma a Pedro como el centro de lo que va a ser la recordación de la conexión de la fe y la vida práctica para sus discípulos. Cuando acabaron de desayunar, dice el versículo 15, Jesús les dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La palabra "me amas más que estos" hace referencia a una de las proyecciones que hacía Pedro cuando se refería a Jesús. Él todo el tiempo estaba diciendo cosas como: Señor, yo voy contigo a donde quieras, yo voy a seguirte donde tú digas. Y él siempre quería manifestar lo mucho que amaba a Jesús. Y en este momento Jesús está usando esta última oportunidad de manera presencial para derrumbar todas las formas en las que Pedro puede tratar de ser protagonista con su ímpetu. Y está ayudando a Pedro a derrumbar su centralidad en sí mismo. Entonces Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Después de la traición, que Jesús esté usando esto realmente es una manera en la que Él está derrumbando cualquier protagonismo de Pedro. Y entonces esta escena también para ti es la oportunidad de que tú puedas ver que el cristianismo es derrumbar cualquier protagonismo personal. Cualquier dicho en donde nosotros podamos decir: yo soy bueno para leer la Biblia, yo soy bueno para hacer las cosas cristianas. Nadie puede cumplir con los estándares de Dios y la forma en la que Él quiere que haya esa dependencia solamente en Él. Dice el Señor, después de que Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le responde esto, y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y hace 3 preguntas de estas, en donde le pregunta si le ama, y entonces Pedro le responde: apacienta mis corderos. Más adelante, en el versículo 15 le dice: apacienta mis corderos. 16
dice entonces pastorea mis ovejas. El versículo 17 dice apacienta mis ovejas. Y vemos tres categorías: apacentar corderos, pastorear ovejas y también apacentar ovejas. Y con esto vemos tres categorías importantes en las que el Señor Jesús está haciendo esta conexión entre la fe de Pedro y la vida práctica. Y esto es lo que el Señor quiere responder a tu vida. Hay una relación directa entre tener amor por el Señor y amar a las ovejas. Y lo primero que hace el Señor Jesús es apacienta mis corderos. Los corderos son ovejas pequeñas, ovejas que tal vez no saben que son ovejas. Y entonces hay muchas personas alrededor nuestro, hay muchas personas aún en la iglesia, hay muchas personas afuera alrededor de nuestras vidas que todavía no saben que son ovejas. Y el Señor deseaba que Pedro tuviera ese amor que él había tenido por Pedro para traerle cuando él todavía no sabía que era una oveja. Y él está pidiendo, así como yo te amé cuando tú no sabías que eras mi discípulo, yo quiero que tú ames a gente que todavía no sabe que son discípulos de Cristo y les enseñes que son ovejas, que son discípulos. Cuando habla de pastorear ovejas, la palabra pastorear tiene una connotación de alimento, de cuidado, de refugio, de protección. Protege a los que ya son ovejas. Protege a los que ya son ovejas. Y apacienta también es que hay unas ovejas que tal vez se les va a olvidar en ciertas ocasiones que son ovejas, y el propósito cuando Él dice apacienta mis ovejas es que también corrijas a las ovejas, les des lo que las ovejas necesitan para recordar que son discípulos, que son ovejas. ¿Y por qué hay una relación tan importante entre el amor a Jesús y el amor a las personas que son el pueblo de Dios? Bueno, Dios tiene el propósito de manifestar su gloria a través de su pueblo, pero todo lo contrario había sucedido con el pueblo de Dios. Una de las leyes más importantes en Levítico nos recuerda que Dios tenía un propósito de que la armonía entre creyentes y entre parte de su pueblo representara quién era Dios. Y entonces Levítico 19:18 dice que Él prohíbe la venganza, el rencor, dice, estableciendo la regla de oro del Antiguo Testamento, ¿cuál era? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El mandato del Señor a su pueblo era que se amaran, que no hubiera venganza, que se cuidaran, que pudieran manifestar una vida cero rencor, perdonadora, un amor caracterizara a su pueblo. Pero algo terrible había pasado con el pueblo de Dios. Algo muy malo había pasado con el pueblo de Dios, y era que no se caracterizaban por amarse entre ellos. Los profetas una y otra vez venían a recordarle a su pueblo esas leyes que Dios les había dado para que se amaran. Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 34 dice el Señor a través de Ezequiel diciéndole: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Cuando en este texto se habla de pastores, eran de los líderes de las ciudades, gobernantes, jueces, también líderes religiosos. Y les decía el Señor, dice, así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No debemos los pastores apacentar el rebaño? Ustedes comen grosura, se han vestido con la lana de las ovejas, degollan a las ovejas engordadas, pero no las apacientan, no apacientan el rebaño. Las débiles no las han fortalecido, la enferma no la han curado, la perniquebrada no la han vendado, la descarriada no la has hecho volver, la perdida no la habéis buscado, sino que se han dominado con dureza y severidad sobre ellas, y las han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas. ¿Cuál era la ira de Dios con el pueblo que Él había elegido para que se amara? Que aún entre ellos eran duros, no se perdonaban, y aquellos que eran responsables de cuidar entre ellos, aquellos que eran parte del pueblo,
abusaban de esas ovejas. ¿Qué quiere decir? Que se vestían con la lana. En lugar de protegerlas, le quitaban sus pertenencias. Muy parecido a lo que pasa con el cristianismo actual. En lugar de guiar a las personas a Cristo, les guían a que den dinero, a que pongan sus casas, a que den todo lo que tienen. Y hay pastores que tal vez con mala intención están siempre tratando de buscar el beneficio de las ovejas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, porque Dios promete un juicio contra esas personas, contra esos hombres malintencionados que desde tiempos antiguos, en lugar de guiar al pueblo de Dios, se aprovechaban de él. Se aprovechaban de él con promesas falsas. Y por eso Dios está molesto con el cristianismo actual, en donde se prometen cosas a costa de robar a la gente. Eso es tremendamente detestable. Ezequiel 34 más adelante: porque así dice el Señor, he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. La palabra de Dios nos recuerda que la respuesta a ese pueblo que definitivamente no cuidaba unos de los otros era que Él mismo iba a encargarse de cuidar a su pueblo. Y por eso en Jeremías dice: yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde los he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, y se aterrarán y faltará ninguna, declara el Señor. El Señor dice a través también del profeta Jeremías que Él va a hacer un cambio de pastores. Va a haber una nueva manera en la que Él va a cuidar a su pueblo. También vemos que en muchas porciones la palabra de Dios nos recuerda que el pastor de pastores es Jesús. Y cuando Jesús vuelve, entonces tenemos una conexión con lo que vemos en el capítulo 21 que estamos exponiendo hoy. El capítulo 21, el pastor de pastores que se compromete a pastorear a su pueblo, entonces está desayunando con aquellos que son su pueblo y les está diciendo que pastoreen sus ovejas. ¿Ven la relación? La obra de Cristo lo que está transformando a su pueblo es revirtiendo el mal que les había hecho en egoístas, aprovechadores, gente autoritaria entre ellos, y ahora les está convirtiendo a cada creyente, a cada seguidor de Jesús, les está convirtiendo en pastores que pueden amar, en pastores que pueden ser aquellos que cuidan, aquellos que pueden guiar a otros. Y esto es muy importante, porque Jesús por tercera vez le dice a Tomás: Simón, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo: ¿me quieres? Pero él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y entonces él dice: apacienta mis ovejas, le dice Jesús. La razón por la que Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas no es porque es una condición para saber si él le ama o no, sino porque Él está convencido de que todos aquellos que han confiado en el pastor por excelencia, en aquel que ha entregado su vida por ellos, ahora han sido cambiados en sus corazones para tener una capacidad de entender que ya la vida no vale la pena, sino es para hacer lo que Jesús ha hecho con ellos. Mi amado hermano, si tú crees en Jesús, es entender que el amor que Él te tuvo y el amor que tú le tienes con Él tiene que traducirse a que si tú trabajas, tú estás pensando cómo a través de tu trabajo tú puedes ayudar a entender a gente que es oveja y que no lo sabe, que necesita caminar a la luz de su pastor, que necesita entender que si es oveja necesita fortalecerse en las verdades que el pastor tiene para esa oveja, que si es oveja pero está perdida, necesita recordar a través de tu vida que el verdadero pastor le está llamando al redil. Mi amado hermano, ama al Señor y ama sus ovejas. No se puede amar a Cristo sin amar a sus ovejas. Es como si alguien te dijera, tú casado: mira, yo tengo una excelente relación contigo, pero yo no quiero amar a tu esposa me cae mal. No hay una buena relación en esa expresión de afecto. Yo no podría decir que alguien realmente me ama a mí cuando odia a mi esposa. Así mi esposa haya hecho muchos méritos para no ser amada, el hecho de que sea mi esposa es una sola carne conmigo, y por lo tanto el amor que alguien me tenga a mí
debe estar relacionado con amor también con mi esposa, y cuánto más por lo que Cristo ha hecho por su pueblo, le ha hecho uno solo con él. Así que Pedro en este momento, cuando recibe esta indicación de pastorea a mis ovejas, de apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos, es una relación en donde todo cristiano debe evaluarse. Si tú crees en Jesús, entonces tú estás llamado a amar a las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque es así cuando vemos cumplido que Cristo ha cambiado nuestro corazón para poder amar a los que Él quiere amar. Él cambia tu corazón para poder amar los que Él quiere amar. Pedro, capítulo 5, tiene una aplicación importante, y es que dentro de ese pueblo claramente hay unos pastores que de manera oficial están cumpliendo un rol, así como Pedro en el capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto los ancianos entre vosotros los exhorto, yo anciano, como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que también participé en la gloria que ha sido revelada, pastoré en el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con corazón sincero, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Es decir, entre los discípulos de Dios hay gente que de manera oficial está ejecutando una labor pastoral, y por eso se les dice pastores. Pero también Pedro era un hijo de Dios, así que no solamente son los pastores los que pastorean a las personas, sino todos los creyentes. Así que ser cristiano es amar a Jesús, pero también amar a las ovejas. Y yo quiero preguntarte, tal vez, ¿tú crees que el cristianismo solamente es tener una relación con Dios? Pues Jesús vino a acabar con esa dicotomía. En ese momento, cuando les llamó y les llamó a desayunar, les dijo: amarme a mí es amar a mis ovejas. Mi amado hermano, tú no puedes creer en Jesús si tú no estás involucrado en una relación de amor con las ovejas. Si tú quieres decir soy una oveja, tú no puedes decir yo soy una oveja independiente, no me interesan los otros hermanos. El cristianismo es amar a Jesús y amar a sus ovejas. Eso es el cristianismo. Así que yo quiero invitarte. Tal vez tu fe es una fe superficial, en donde tú crees que creer y seguir a Jesús solamente es tener una relación con Él. No es así, mi amado hermano. ¿Tú crees que una relación con Dios es una relación intelectual? Por ejemplo, creer en Jesús es saber más de teología. Entonces estoy en ESI, conozco las doctrinas de la gracia, la confesión de fe. Mi amado hermano, la vida cristiana no es una relación con la teología. La vida cristiana es amar a Jesús y amar a las ovejas. Aprendes teología para saber cómo amar mejor a Jesús. La teología hace que tú ames mejor a Dios, y la teología hace que tú ames mejor el rol que Dios te ha dado para amar a las personas. Mi amado hermano, tal vez tú que estás aquí con dudas, tú crees primero que no amas a Dios. Si tú crees hoy, mi amado hermano, visitante, amigo, cualquiera que estés aquí, si tú no sientes que tú amas a Dios y mucho menos amas al pueblo de Dios, mi amado hermano, tú no eres oveja. Tú no eres una oveja de Dios. Tú estás fuera del redil. Si tú no sientes que amas a Dios, si tú no sientes que amas a los otros, una característica evidente del cristiano verdadero es que ama a los hermanos. Si tú no sientes ninguna de esas características, hoy tú tienes que arrepentirte, porque tú no conoces a Jesús. Y tú necesitas pedir perdón a Dios, porque tú amas tanto tus placeres, tus planes, que nunca Dios y su amor cambiarán tu vida. Y es necesario que haya una pausa en tu vida y tú te arrepientas, porque te amas tanto que no amas a Dios. No puedes ver lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué pasó con Pedro? Él, a pesar de que tenía una vida de planes, a pesar de que tenía una profesión, a pesar de que le negó, a pesar de que habían luchas, cuando se encuentra con el Jesús que le amó, a pesar de su profesión, a pesar de su vida fuera de Él, a pesar de sus traiciones, Él se da cuenta: ok, ahora entiendo, si confío en Jesús y le amo, yo tengo que amar a las ovejas. Ser cristiano es amar a Dios y amar a las ovejas. Mi amado hermano, si tú eres de los tradicionales que cree que ser cristiano es venir a la iglesia, tener una familia bonita y también
hacer cosas buenas, mi amado hermano, eso no es la vida cristiana. Olvídate de eso. Ser cristiano no es portarte bien, abandonar la borrachera, la fiesta y el materialismo, y ahora entonces tengo una familia en donde le enseño a mis hijos cosas cristianas, leemos la Biblia. Mi amado hermano, eso puede ser religiosidad. Cristianismo es amar a Dios y amar a las ovejas. ¿Qué estás haciendo para amar a las personas en la iglesia? ¿Estás dedicando tiempo? ¿Estás interesándote en los problemas de los demás? ¿Estás pasando tiempo para hablar de cómo confiar más y mejor en Jesús? ¿Esa es tu vida? Mi amado hermano, el cristianismo no es venir a la iglesia para rechazar a los que no vienen y creerte mejor tú que sí vienes a la iglesia. No, mi amado hermano, ser cristiano no es venir a la iglesia. Así como ir a McDonald's y comerte una hamburguesa no te hace una hamburguesa, tampoco venir a la iglesia te convierte en cristiano. Venir a la iglesia no te convierte en cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Amar a Jesús y amar a las ovejas. Si tú no amas a Jesús, no amas las ovejas, no eres cristiano, así vengas tantas veces a la iglesia. Y por eso el segundo punto para concluir es: amar al Señor significa reconocer el señorío de Jesús en tus planes. ¿Qué pasó cuando Jesús se encontró que Jesús le estaba diciendo que amarle a Él y amar a las ovejas era realmente ser discípulo? Jesús experimentó ver en la vida de Pedro cómo Él reconoció su señorío en los planes de su vida. Pedro dejó de vivir una vida solamente creyendo en Jesús mientras pescaba y empezó a escuchar. En este momento, en el versículo 18, Jesús le dice: te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Escucha muy bien esto para que concluyas qué significa y evalúes tu fe. Jesús le dice a Pedro: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. ¿Escuchan? Andabas por donde querías, te ponías la ropa que querías, andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. La palabra de Dios dice que esta frase es que Pedro se había entregado tanto al propósito de la vida de fe que ahora ya su vida misma ni siquiera le importaba, ni siquiera lo que se ponía, y él estaba manifestando que la entrega de Pedro iba a ser tanta que ya no iba a ser su ímpetu, sus planes, que aún él permitiría que le pusieran la ropa que quisiera y que lo llevaran a muerte, porque Pedro fue a morir de una manera en la que él murió de manera dócil por la causa de Cristo. Mi amado hermano, yo no estoy diciendo que tú tienes que dejar tu trabajo para amar a Dios y amar a las personas. Yo no estoy diciendo que te hagas matar por la fe, porque seguramente esa no es tu realidad aquí. Pero lo que yo sí te estoy diciendo es: ¿tú sigues haciendo lo que quieres? Tú no puedes decir que quieres una relación con Dios mientras tú sigues haciendo lo que quieres. Pedro entendió que no podía seguir haciendo lo que quería. Pedro entendió que la muerte, el sacrificio de Cristo había sido tan amoroso, había sido tanta entrega, había sido tanta misericordia, que era imposible que su vida siguiera siendo igual. ¿Qué podía hacer Pedro entonces? ¿Qué vemos en la manifestación de las cartas de Pedro? Vemos una persona entregada a la causa de amar a Jesús y amar a sus ovejas. Mi amado hermano, no importa si tú en este sistema tienes que trabajar, trabaja, pero que tu prioridad sea amar a Dios, amar a Jesús y amar a las ovejas. Mi amado hermano, no puede haber dicotomía, que mientras trabajes tú estés pensando cómo mientras trabajo yo estoy amando más a Jesús. Tal vez tienes que pensar que tal vez estás decepcionándote mientras trabajas. Voy a trabajar con excelencia, pero para el Señor, no solamente para mis sueños, no solamente para acrecentar mis ahorros o para ser alguien, no para salir adelante y ser alguien en la vida, sino porque yo estoy trabajando para con este dinero invertir en mi familia, pero también en el reino de Dios, también ayudar a personas. Yo quiero amarte, Jesús, a través de mi trabajo. Enséñame cómo servir a las personas para que puedan verte a ti, para que puedan ver el amor que tengo por ti.
no solamente cumplir un horario. Que a través de mi trabajo como empleado y la forma en la que sirvo a mis jefes, yo pueda entender que tengo un Dios que me ha amado tanto a pesar de que ellos son unos dictadores. A pesar de que mi trabajo no me quieran, a pesar de que yo no encuentre satisfacción en mi trabajo, mi confianza está puesta en que yo estoy amando más a Dios cuando estoy entendiendo que a pesar de que hay gente que no le conoce, nosotros trabajamos con gozo porque trabajamos primeramente por aquel que nos amó. Pero también tenemos el propósito y el deseo aún de compartir de Cristo, porque tal vez hayan ahí ovejas que no saben que son ovejas. Dicho esto, entonces Pedro pataleó una vez más y le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Me encanta. Jesús le enseña: mira, se trata de amarme a mí y amar las ovejas. Y Pedro otra vez: ¿y qué vas a hacer con Juan? Y Jesús le responde, yo creo que Jesús tal vez le respondió algo como: no te importa. Pero Juan fue educado y le dijo en manos de Jesús y dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Mi amado hermano, la vida cristiana no es si el otro tiene más plata que tú. La vida cristiana no es si el otro tiene más nivel espiritual, más teología que tú, si el otro barre más que el otro, si el otro sabe más teología, si el otro viene más a la iglesia. Mi amado hermano, tu responsabilidad es: ama a Jesús y ama a las ovejas con locura. Haz todo lo que sea necesario para que tu vida gire en torno al amor que tienes por Jesús y el amor que tienes por su pueblo. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa el estándar que tengas a tu alrededor. Y la única razón por la que nos movemos así es lo que decía Pablo en 2 Corintios 5:14. Dice: pues el amor de Cristo me apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. ¿Por qué Pedro entendió que valía la pena morir por Jesús? Porque Jesús había muerto por él y Jesús es Dios. Y cuando Jesús muere por su pueblo, le da la oportunidad de vivir para siempre, le libera de sus pecados. Mi amado hermano, si tú no vives para amar a Jesús y amar a las ovejas, tú vas a vivir esclavo de amarte a ti mismo, amar tus sueños, amar tus estándares de bondad, y vas a terminar esclavo, aburrido, porque en esta vida no hay nada mejor que Cristo mismo, su amor y su iglesia. Lo mejor que tenemos sobre la faz de la tierra es la iglesia, mi amado hermano. ¿No es esta iglesia? Esta iglesia también, porque aquí hay pueblo de Dios por los cuales Dios derramó su sangre. Pero lo mejor que tenemos sobre la faz de la tierra y la razón por la que todavía este mundo no se ha acabado es porque Dios tiene a su pueblo aquí. Dios tiene a sus amados aquí, Dios tiene a su iglesia para cumplir sus propósitos aquí, y hasta el último momento en el que este mundo exista será porque su amada iglesia, sus ovejas aquí, las que parecían indefensas, están cumpliendo la labor de amar a los que no parecían ovejas, de amarse entre ellos, manifestando su gloria cuando nos amamos a pesar de nuestro pecado, cuando nos acompañamos a pesar de que nos caemos mal, cuando perseveramos cuando aún vemos nuestra oscuridad en la iglesia, porque la iglesia es un lugar de pecadores, empezando primeramente por mí. Cuando nosotros decidimos amar a las ovejas, apacentarnos entre nosotros, traer a los que no son ovejas, soportarlos mientras aprenden cómo ser cristiano, entonces nos damos cuenta que ahí hay un milagro, porque nadie hace eso. Nadie hace eso, solamente hubo uno que hizo eso y fue Jesús. Y cuando tú empiezas a amar a los que no lo merecen, cuando tú empiezas a soportar al hermano que peca una y otra vez, cuando te comprometes con acompañarlo cuando parece que ni siquiera es cristiano, cuando te comprometes a predicar al que te rechaza, cuando amas al que tú piensas en tu mente que no lo merece, solamente es porque Dios te ha amado para que tú puedas amar con ese amor a otros. Y por eso ser cristiano es amar a Jesús y amar a las ovejas. Mi amado hermano, ama a Jesús y ama a sus ovejas. Y yo quiero hacerte un llamado especial a ti que estás aquí sentado como invitado, o que tal vez llevas mucho tiempo aquí. Si tú no ves que el amor por Jesús crece y el amor por sus ovejas crece, preocúpate, porque no eres oveja y hoy necesitas arrepentirte, porque no ser oveja es
Así como decía el profeta Ezequiel, andan errantes, descarriados, y el fin de las ovejas descarriadas es la condena, el juicio. No venimos a ser ovejas por ser buenos, venimos porque conocemos quién es nuestro pastor, y Dios te va a llamar a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús lo determinó así. Ya entienden la importancia, ya entienden la importancia de la iglesia, ya entienden la importancia de comprometerte, porque Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Él es el buen pastor, es el que llama a sus ovejas, pero no las llama con una voz en el cielo, las llama a través de su pueblo, a través de sus discípulos. Y tú estás aquí hoy no porque te invitaron, mi amado hermano, tú estás aquí porque Dios, a través de Cristo, el verdadero pastor, te está llamando. Tal vez no sabes que eres oveja, y hoy necesitas definir: ¿eres oveja o no eres oveja? Y si no eres oveja, arrepiéntete, porque estás perdido y errante camino a la destrucción. Es necesario que sepas definir si tú eres una oveja del redil. ¿Cómo sabes definir? Amas a Jesús. Y si amas a Jesús, amas su palabra, amas obedecerle, amas pasar tiempo con Él, amas aprender de Él, no teología, amas estar con Él y amas a los que son sus discípulos. Si tú no tienes esas dos características, mi amado hermano, tú no eres oveja. Arrepiéntete. Pero tal vez tú eres un cristiano que ha creído que el cristianismo es saber teología. No, mi amado hermano, el cristianismo no es aprender cosas buenas. El cristianismo es amar a Jesús, pero se ve representado en cómo tú amas a la gente. Mi amado cristiano, si tú vienes aquí a ver quién se equivocó, a mirar por encima del hombro, si ninguno llega a tus estándares, si tú eres de aquellos que estás siempre esperando a alguien, y eso que es cristiano, y tal vez tú eres el que está en la cima de ese estándar, mi amado hermano, tal vez es tiempo que escuche las palabras que Jesús le dijo a Pedro: antes tú andabas como querías, pero ahora tu propósito en la vida es amarme a mí y amar a las ovejas. Y esa será la manifestación de que tú me amas, ¿sí? Y tal vez hoy sea el día de hacer ajustes. No podemos decir que amamos a Jesús si no estamos tomando decisiones para amar a las ovejas. ¿Qué decisión te está llevando el Señor a tomar? El evangelio es saber que Jesús le podía decir a Pedro: ama las ovejas, porque Jesús sabía que el amor tan grande que Él había derramado por Pedro al perdonarle en su traición, en su ímpetu, le había ayudado a entender a Pedro que Él era una oveja amada. Si tú eres una oveja que entiende que Cristo ha pagado el precio por ti, tú vas a pagar el precio por otros. Y esa va a ser tu regalo, tu recompensa en la vida. Es el privilegio de poder cuidar a los que no parecen ovejas, de darle alimento a los que son ovejas, de apacentar a las ovejas que se les olvidó que son ovejas. ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿De qué manera puedes comprometerte en la iglesia para amar a las ovejas? ¿Qué decisiones en grupos pequeños? ¿Cómo escudriñar la palabra para amar más a aquel que es tu verdadero pastor? ¿Cómo preguntar al pastor de tu iglesia: ¿cómo puedo ser más una persona que ama a Jesús y ama a las otras ovejas? Mi amado hermano, no hay cristianismo con dicotomía. Arrepiéntete de vivir esa diferencia. Mientras estás trabajando, estás en misión. Estás pastoreando gente mientras trabajas, mientras estás en la casa, y mientras estás en la iglesia estás viendo a dónde está el que está aquí pero todavía no sabe que es oveja, porque aquí tenemos de esos. ¿A dónde está el que está aquí, el que necesita ser alimentado porque es oveja pero le faltan nutrientes, protección, compañía? Yo quiero ser de aquellos que manifiesta el amor por Jesús a mi cuidado con la gente. Mi amado hermano, es impresionante cómo somos amados por Jesús, pero no queremos amar a las personas. Necesitas arrepentirte de eso. No solamente estás aquí para recibir. Si amas a Jesús, necesitas comprometerte con amar a las ovejas que Dios ha traído. Y si ves una oveja que tal vez se dice oveja pero está descarriada, es tu labor apacentarla, tráela. Es tu llamado. Si amas a Jesús, vas a amar a sus ovejas. Mi amado hermano, el cristianismo es creer que Dios te ha amado para amarle a Él y amar a sus ovejas. Oremos al Señor.